Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos iniciando nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje de nuestra segunda semana del módulo 13, variación en los procesos sociales. Estoy a sus órdenes, su asesora virtual, Violeta Álvarez Nieto. Veo que ya tenemos por aquí algunos compañeros, ya está con nosotros Alejandro Torres, Antonio Quijano, Claudia Recendis y Ricardo Monter. ¿Me pudieran indicar si se ven bien mis diapositivas y se escucha bien mi voz, por favor? Para que continuemos. Perfecto, Alejandro, muchísimas gracias por la confirmación. Entonces voy a continuar. En la orden del día tendremos nuestro mensaje de bienvenida, el propósito del espacio abierto, dudas o comentarios sobre los temas y actividades de la semana. Veremos ejemplos y casos prácticos, la reflexión del foro aprendiendo y tendremos nuestro cierre. Iniciaré con esta frase motivacional. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Albert Einstein. El propósito de estos espacios abiertos es que intercambiemos los diferentes puntos de vista para lograr la construcción del conocimiento. ¿Cómo logramos esto? Esto lo logramos al momento que ustedes participan y que ustedes opinan sobre las temáticas que vamos abarcando en el módulo. Entonces, al momento de que ustedes me platican, yo les platico, todo entre unos y otros aprendemos, le llamamos construcción del conocimiento. Y también realizamos actividades similares a las del módulo, no las mismas, pero algunas sí similares, y atendemos aquellas inquietudes que no se pudieron resolver dentro de las videosesiones de módulo. Deben un segundo para abrir la ventana que hace mucho calor. La cerré para que no escuchara ruido externo, pero sí hace mucho calor. Y si prendo el ventilador se escucha más, ¿no? Entonces, pero bueno, ese es nuestro propósito. Esta semana pretendemos desarrollar ciertos aprendizajes, entre ellos que llevemos a cabo conclusiones desprendidas del análisis de las tasas de crecimiento poblacional y que establezcamos criterios de economía básica y en función de ellos determinar cuándo, dónde, qué y cómo invertir o comprar. El primer aprendizaje lo estaremos llevando a cabo el día de hoy y el día viernes con la actividad 4 veremos el segundo aprendizaje. Entonces, quiere decir que el día de hoy estaremos viendo exclusivamente la actividad 3 a la universidad y el día viernes estaremos desarrollando la actividad 4, la mejor opción. Vamos a ver unos temas que son indispensables para poder entender parte de nuestra actividad. Vamos a ver este término de emigrante, qué es un inmigrante y qué es un migrante. Vamos a definir a un emigrante, aquella persona que sale de su país para instalarse en otro. Vamos a poner un ejemplo. Violeta, ¿no? Yo vivo en el Estado de México. Vivo en México. Entonces, yo me quiero ir a vivir a España. Entonces, Violeta, al momento de que se va de México, vende todas sus pertenencias y dice, me voy a ir a vivir a España. Al momento que sale de México, se convierte en una emigrante porque estoy saliendo. Pero al momento que yo llego a España, dejo de ser una emigrante. Aquí es donde me voy a convertir para los españoles, voy a ser una inmigrante, porque un inmigrante es aquel que llega a un país para establecerse en él. Entonces, fíjense en estos dos términos, la misma persona Violeta. Para los mexicanos, Violeta es una emigrante porque se fue. Y para los españoles, Violeta es una inmigrante porque está llegando. Entonces, estos dos términos a veces nos causan cierta confusión. Entonces, para evitar eso, nos quedamos con un solo término que se acepta para cualquier tipo. Así te vayas o regreses,
le podemos llamar un migrante. Ya si decimos migrante, ya decimos, bueno, si se fue o se quedó, pero el chiste es que se movió, ¿no? Se movió de un lugar a otro. Ahora, esto se lo estoy explicando de un país a otro, pero también se puede determinar por medio de estados. Si Violeta está en el Estado de México y se va para Oaxaca, también me convierto en un migrante porque me estoy trasladando de unas comunidades a otras comunidades. Entonces también aceptamos el término de migrante. Ahora, vamos a ver qué es esto de movilidad social. La movilidad social es un término de la sociología donde nos permite entender el que la gente se mueva, su mismo término lo dice, movilidad, se mueva, se traslade, se desplace de un movimiento a otro. Es un término muy aceptable dentro de nuestra sociedad porque siempre lo que nosotros buscamos es movernos a lugares donde nos sentamos mejor, donde vivamos mejor. Entonces, la importancia de entender la movilidad social es porque necesitamos aceptar que vamos a convivir con diferentes personas de diferentes comunidades, de diferentes estados, de diferentes países y que continuamente la sociedad está en movimiento. Ahora, existen dos tipos de movilidad social: la movilidad social vertical y la movilidad social horizontal. Ojo aquí, porque a raíz de esta explicación que les voy a decir de los tipos de movilidad, voy a necesitar participaciones de ustedes en donde me contesten a esta pregunta de qué experiencia han tenido con la movilidad social y que me digan qué tipo de movilidad social ustedes han vivido en su persona o con algún familiar. Ahí les va. Dos tipos de movilidad social que damos, una horizontal y una vertical. La horizontal es cuando me traslado de un lugar a otro y no existe un cambio económico ni de estatus social al momento de trasladarme. Todo continúa igual, porque bien quedamos que una de las importancias de la movilidad social es porque buscamos siempre una mejora en nuestra vida, ¿no? Pero hay veces que me traslado a otro lugar y pues sí, sigue igual, o sea, gano lo mismo, sigo en una casa tal vez rentada o tal vez propia, pero que no hay ningún tipo de cambio, ¿no? En mi vida. Ejemplo, en esta parte de la movilidad horizontal, Violeta. Violeta trabaja, bueno, vive en el Estado de México, tiene una casa propia y tiene un trabajo en prepa en línea SEP. Y también tiene un trabajo como docente en un COBAE. Ok. Le dicen a Violeta, oye Violeta, ¿no te quieres ir a Chihuahua? Allá, pues vete, saca tu casa y allá pues, te compras otra casa. Allá vas a tener una plaza, pues a lo mejor mejor que la que tienes, te van a pagar más, vas a seguir en prepa en línea porque pues donde haya internet vas a poder continuar dando tus clases. Y dice Violeta, pues sale, vámonos para Chihuahua, ¿no? Vamos a ver mi esposo, órale, vámonos. Y nos vamos a Chihuahua. Llegamos allá. Y pues está bien, el clima pues, a lo mejor es mucho mejor, el estar en un lugar más rural, pues me gusta, pero en cuestión económica no vemos ningún cambio, porque compro otra casa igual, vamos a tener otra casa propia, sigo trabajando en prepa en línea, me meto a un cobach por allá o a una preparatoria por allá y voy a ganar lo mismo. O sea, realmente económicamente y dentro de nuestro estatus social, seguimos exactamente igual. Entonces, ahí Violeta sufrió una movilidad social, pero horizontal. No hubo cambio. Ahora, la otra movilidad vertical. En esta movilidad vertical tenemos dos variantes. Puede ser ascendente o puede ser descendente. Ascendente es que me vaya muy bien y descendente es que me vaya muy mal. Entonces, si hablamos de una movilidad vertical ascendente, hablando de la misma Violeta, a lo mejor se va para Chihuahua,
¿sí? Y allá agarra y en lugar de una plaza de docente, consigue una plaza de directora. Y todavía de directora consiguen una casa muchísimo más grande porque a lo mejor allá las casas son más baratas con el dinero que llevábamos. Entonces nos va muchísimo mejor a su esposo y a Violeta. Entonces ellos sufren una movilidad horizontal ascendente. Nos va muy bien. Pero puede pasar lo contrario. Puede ser que Violeta venda aquí en el Estado de México su casa, se vaya para Chihuahua y luego resulta que allá todo es muy caro, pues las casas son mucho más chicas, eh, pues no consigue una plaza como la que tiene ahorita, no hay tanta señal, ahora en donde me voy a ir no hay una tanta señal de internet y resulta que no voy a poder dar clases virtuales y no, pues nos va mal, mal, mal. Entonces, Violeta y su esposo tuvieron una movilidad social vertical, pero descendente. Ahora, sobre esta explicación, yo quiero la participación de ustedes. ¿Qué tipo de movilidad social han ustedes experimentado? Puede ser en su persona o puede ser con otra persona que ustedes conozcan, un amigo, un familiar, de alguien que hayan visto que haya, perdón, que haya tenido este tipo de movilidad, ya sea horizontal o vertical. A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién empieza a participar? Ya tenemos, seguimos siendo los mismos, Alejandro, Antonio, Claudia y Ricardo. Alejandro dice que va rumbo a su trabajo y que anda manejando con mucho cuidado. Alejandro, por favor, nada más escúchenos. ¿Y quién más? ¿Quién dice al participar? Recuerden que sus participaciones son muy importantes para lograr esta parte de la construcción del conocimiento. Yo sé que no todos han tenido tal vez una movilidad propia, pero tal vez alguien conoce de o algún familiar que se haya trasladado a otro lugar. Si me platican un poquito ahí dentro de su chat, yo les puedo indicar si fue una movilidad vertical o una movilidad horizontal. Bueno, creo que no tengo participaciones. Ya, muchas gracias, Ricardo. Dice, yo he experimentado horizontal, ya que antes vivía en provincia y mi economía cambió al llegar a la Ciudad de México. Mejoró, ya que tengo mejor trabajo. Entonces no fue horizontal, Ricardo. Fue vertical ascendente, Ricardo, porque le fue mejor. Si antes vivía en la provincia, y un ejemplo. Ganaba usted 1,000 pesos a la semana, pero vino aquí a la Ciudad de México y ahora gana 2,000 pesos, quiere decir que le fue mejor. Entonces es una movilidad vertical ascendente. Alejandro nos dice, movimiento vertical con un hermano que se fue a Estados Unidos, ya que le fue mucho mejor. Perfecto, es una movilidad vertical ascendente, porque le fue mejor al hermano. Ricardo, sí, maestra, sí es exacto, Ricardo, es una movilidad vertical porque le fue mucho mejor. Ya con que nos haya ido mejor, es una movilidad vertical. Si nos fue igual y no le encontramos ningún tipo de cambio a nuestro estatus de vida, pues va a ser horizontal. Recordemos que esta parte de la movilidad es lo que tenemos, siempre buscando un bienestar propio y de la familia. Ok, muchas gracias por sus participaciones. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, las causas de la movilidad social, ¿por qué la gente se mueve de un lugar a otro? Una de las causas ya vimos, ¿no? Por buscar mejorías económicas. Otras, ¿por qué? Porque la gente a veces quiere estudiar o las personas quieren estudiar algo que en la comunidad donde están no lo hay. Hay muchas comunidades rurales que nada más tienen primaria, secundaria. Y si alguien quiere estudiar la prepa, ya se tiene que trasladar a otro lugar. Si alguien quiere estudiar la universidad, pues se tiene que ir mucho más lejos. O a veces sí hay universidades en la localidad donde estoy, pero no está la carrera que yo quiero, entonces me tengo que trasladar. Entonces también en cuestiones de estudio puedo trasladar y provocar esta parte de la movilidad. Porque otra, a lo mejor por persecuciones políticas, también puede ser. O puede ser también por paternidad planificada. También, si yo tengo mi pareja y vivimos en la Ciudad de México, en un departamento chiquito, tenemos un hijo, ok, seguimos muy bien, pero después decidimos ya tener dos, tres hijos.
ya no vamos a caber. Y decimos, ¿qué te parece si nos vamos a las orillas de la ciudad, del Estado de México, donde podemos comprar un terreno, hacer una casa más grande y que los niños corran en el jardín? Ok, ya fue una paternidad planificada y fue planificado el moverse. También puede ser otra de las causas. A lo mejor también por agresiones o inseguridad, también puede ser esta parte de lo que es la movilidad social. Exactamente, Ricardo. Usted lo escribió y después yo lo dije, casi lo dijimos al mismo tiempo, a veces por motivos de seguridad. Ahora, la movilidad social y la pobreza siempre está totalmente relacionada, otra vez con lo mismo, ¿no? Lo que buscamos es una mejoría. Entonces, esa movilidad social aquí en México la vemos muchísimo ya que nosotros somos el paso de los países centroamericanos a Estados Unidos. Entonces vemos cómo las personas pasan desde el Centroamérica, se van por todo el centro de México y llegan a Estados Unidos para buscar que una mejoría económica. Entonces siempre está muy relacionado con la pobreza, porque cuando ya estamos bien en un solo lugar, nos sentimos bien, tenemos un buen trabajo, una casa y estamos bien económicamente, difícilmente buscamos el movernos, difícilmente, pero sí los hay. Pero si nos va muy mal, ¿qué buscamos? Pues algo, una mejoría, entonces eso nos hace movernos. Esta movilidad siempre tiene implicaciones en la educación, en la salud y en el empleo. ¿Por qué la educación? Porque la educación, hay veces que si la gente llega mucho a un solo lugar, a veces las escuelas no están preparadas para recibir a tan número de gente, ¿no? Tan grande. Y entonces a veces que las personas que sí son de ahí no pueden escribir a sus hijos porque ya no hay lugar. A veces eso es una implicación. Y la salud, si ustedes han visto, a veces tenemos lo que son migrantes, nos dejan más basura de lo que nos dejan de beneficio. Llegan a veces comunidades grandes, pasan por nuestras comunidades y nos pueden dejar alguna no sé, alguna enfermedad, lo que es basura y eso pues implica lo que es en la salud. Y en el empleo, porque si se van, qué bien, pero si no, hay muchos que se están quedando en las comunidades y al quedarse en las comunidades y cobran mucho menos de lo que comúnmente un mexicano cobra o tiene el derecho a cobrar, entonces nos perjudica porque no me contrata porque otra persona estaría tomando lo que es mi lugar. Ahora, preguntas a ustedes, ¿qué consecuencias han apreciado ustedes con la movilidad social, pero en su comunidad? Que me digan ustedes, miren, yo, por ejemplo, el ejemplo de Violeta, yo siempre me pongo como ejemplo. Violeta vive en San Juan Teotihuacán. ¿Qué consecuencia hemos visto? Aparte de la inseguridad, pero no es que sea inseguridad, a veces la incertidumbre de que vemos a gente de otros países que se quedan y se empiezan a trabajar. Entonces, vemos cubanos, aquí en San Juan de Teotihuacán se quedan cubanos, se quedan haitianos también, se llegan a quedar. Entonces, la consecuencia que vemos es en esa parte que a veces nos causa incertidumbre porque los vemos sin hacer nada. No están acertadas, o sea, pero los vemos ahí en las banquetas con su celular y todo eso. Pues, ¿qué quieren, no? ¿Qué están pretendiendo? ¿Qué están esperando? Entonces nos causa esa incertidumbre de estar ahí o de pasar cerca de ellos. No sabemos qué costumbres sea. O sea, ¿qué consecuencias han visto ustedes dentro de su comunidad? A ver, ¿quién dice yo? Alguien que haya visto o que en sus comunidades tengan mucho esta parte. Yo recuerdo, pero no me acuerdo si está ahorita, había un compañero que nos decía que vivía muy cerca de la frontera con Estados Unidos. No lo anoté y no me acuerdo quién nos dijo. No sé si esté aquí alguno del, del compañero, pero yo me quiero imaginar que ese compañero que vive cerca del la frontera con Estados Unidos, ha de vivir mucho esta parte de la movilidad, porque ha de ver pasar a mucha gente que nada más pasa, ¿no? Pero está llegando ahí a esa comunidad y después se quiere ir a lo que es Estados Unidos. Entonces, no sé si alguien tenga alguna experiencia. Gracias, Ricardo. Me dice, hay muchos haitianos y ahora son mayoría en trabajos como repartiendo garrafones, mototaxis cuando antes pues era la misma gente de estas colonias
la que lo hacía y efectivamente les dan el trabajo a ellos porque aceptan un salario menor, exactamente, ¿no? Y luego a veces esa pues, nos causa mucha inquietud, ¿no? De qué es o qué es lo que ellos vayan a querer, vayan a reaccionar, ¿no? Entonces muchos extranjeros llegan y se quedan y hacen familia y digo, son aceptados, pero mientras pasa ese proceso, tenemos esa cierta incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Que muchísimas gracias, Ricardo. Y Antonio me dice, en el caso de Mérida han llegado, pero muchos extranjeros y todos han comprado casas del centro de la ciudad, haciendo más cara la renta y la compra de esos lugares. Es que ahí en Yucatán, Antonio, porque a mí me gusta mucho ir a esa parte de Mérida, Progreso. De hecho, en septiembre voy a la competencia de aguas abiertas en Progreso y están vendiendo mucho terreno ahorita barato. Y pues lógicamente a lo mejor con el propósito de que se poble después o no sé, pero es un lugar muy bonito, esperemos que no se acabe eso. Dice Claudia Reséndiz, inseguridad aquí en donde habito, hay muchas casas solas y hemos visto varias personas de Centroamérica pidiendo dinero o metiéndose a vivir en las casas deshabitadas. Bueno, lógicamente hay que entender esa parte de que a veces están desesperados, no tienen dónde vivir, no tienen dónde refugiarse y si hay casas pues que no están, ocupadas, pues ellos dicen, pues aquí, ¿no? De aquí soy. Pero bueno, todo eso nos causa esa cierta incertidumbre, ¿no? Entonces, y seguridad, porque al fin y al cabo están entrando a una propiedad privada. Ok, muchísimas gracias, chicos. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora sí, vamos a empezar en la actividad integrada 3 a la universidad. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Que desarrollemos una opinión propia sobre el fenómeno de migración y los efectos de la misma. Ahora me quiere pasar a la siguiente. Y para realizar esta actividad necesitamos conocer las implicaciones de la movilidad en la educación, salud y empleo. Y bueno, ya lo estuvimos platicando en relación a eso. Aquí empieza la actividad integradora 3, pero me gusta que ingresemos a la plataforma. Deme un segundo porque sí, creo que me sacó de la... Aquí estamos. Para ver qué es lo que nos está pidiendo. Actividad 3. Más grande para que ustedes puedan ver. Ahí está. Ahora, aquí en esta actividad 3, a la universidad nos dice que Ana es una estudiante de universidad y le interesa saber cómo está afectando la migración a su escuela. Para ello se puso a investigar varios datos, ayúdala con tus conocimientos sobre movilidad para resolver sus inquietudes. El propósito es, bueno, que desarrollemos una opinión propia sobre el fenómeno de migración y los efectos de la misma. ¿Qué voy a entregar? Una hoja de cálculo. Quiere decir que vamos a ocupar Excel, donde voy a integrar las gráficas, me van a pedir gráficas, el análisis y el procedimiento que desarrolle sobre los datos solicitados. ¿Y cómo lo voy a realizar? Me dan el planteamiento del problema y me dicen que hay un número total de estudiantes de la universidad en el 2023 y fue de 32,000 y va a tener una movilidad estudiantil del 3%. Quiere decir que van a llegar estudiantes de otros lugares ahí a esa universidad y de ese total van a ser el 3%. Y esto quiere decir que de cada 100 estudiantes hay 3 que vienen de otro estado. Esta es la explicación de por qué el 3%. Además, la universidad ha tenido un crecimiento anual de 100 personas anual, que es decir, cada año va aumentando 100 estudiantes. Y a cada estudiante se destina un promedio de 14,600 para su educación cada año. Ok, ese es el planteamiento del problema. Y nos dice que considerando esos datos, vamos a ayudar a Ana a responder las siguientes preguntas. Y me dice, no olvides incluir el procedimiento. El procedimiento va a ir inmerso en Excel porque ahí vamos a hacer fórmulas. Y al hacer fórmulas, ahí se va a quedar ya el procedimiento. Entonces, yo aquí tengo la propuesta de una tablita donde se vea ese crecimiento que hay en 7 años en la Universidad de Ana, porque aquí me pregunta, ¿cuántos estudiantes de otros estados habrá en 7 años? Entonces tengo que ir representando
cuántos estudiantes migrantes empieza a ver de año tras año, ¿no? Entonces, ahorita la vamos a hacer. Y después me dice que integre una gráfica, o sea que necesito forzosamente los datos de 7 años, desde el año 1 hasta el año 7, y voy a integrar la gráfica. Y después me dice que cuánto será el total de estudiantes en el 2028. Entonces, si me está pidiendo del 2023, 7 años, bueno, 2023, 24, 25, 26, 27, 28, hasta el 29, ¿no? Que son los 7 años. Y después, ya teniendo hasta el 29, bueno, aquí voy a empezar a responder cuánto hay en el 2028. O sea, tengo que armar una tabla que me dé el crecimiento. Ahorita les explico, ¿eh? Cómo lo vamos a hacer. Ya tengo por ahí el ejemplo. Y voy a integrar una gráfica. Después me dice que cuánto será el monto total que la universidad deberá solicitar en 3 años para la educación de todos los estudiantes. Y finalmente redactar una conclusión de 5 renglones. Ok, vamos a hacerlo en Excel hasta el 2030. Leí mal. No, pues aquí dice 2028. Estoy entrando en la plataforma. No es hasta el 2030. Ah, pero usted dice por 7 años. 2023, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 son 7 años. No es hasta el 2030, que es donde se refería, ¿no? En estos 7 años. Yo imagino que es ahí. Un segundito. Ya. Es que ahora sí nos había ruido afuera. Entonces, vamos a ver aquí en mi actividad cómo lo vamos a hacer. Recordemos que vamos a hacer en Excel. Ahorita determinamos hasta qué años, ahorita lo vamos a estar poniendo por números y por años, ¿vale? Entonces, la carátula va en la primera hoja de su Excel. Ahí ustedes la elaboran y todo, pero debe de haber una pestañita de carátula. Después otra pestañita donde vamos a tener la actividad. En esta actividad, ¿sí? Vamos a poner los años. Yo aquí tengo una tablita, déjenme quitar esto para que lo tengamos claro. Denme un segundito, porque se me traba de repente aquí mi, mi mouse. Ok, aquí le vamos a poner igual en azulito. Ahorita le empezamos a cambiar los colores para que no tengamos ningún problema. Ok, miren. Yo, mi ejemplo, porque no les puedo dar el de ahí, pero de aquí lo vamos a relacionar, me dice el número total de estudiantes de la universidad en 2001 es de 30,000 y tiene una movilidad de estudiantes del 6% sobre su población total. Y bueno, aquí viene la explicación y que ha tenido un crecimiento anual de 250 personas. Y a cada estudiante le vamos a designar 9,800 pesos para su educación cada año. Ahora, si me dice que yo voy a empezar del 2001, es el número 1, por eso yo los pongo así juntos. 2001, el número 1. Entonces, si a mí me piden cada, ¿qué será? A 5 años, pues yo le voy a enumerar 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y aquí le pongo 2001, 2002, 3, 4 y 5. Por eso, entonces su plataforma les pide desde el 2023. 2023. Entonces, quiere decir que en el 2023, los voy a poner de este lado, nada más para ejemplificar cuántos. 2023, 2024, 2025, 2026, voy a arrastrar, 2029. Ahí está, del 2023 al 2029. ¿Cuántos años pasan ahí? A ver, voy a jalarlo. 7 años. Ahí está, 7 años, del 2003 a 2029. Pero vamos a ver las preguntas, que a lo mejor ahí es donde dice la compañera. Dejen bajar esto un poquito. Ahí está. Vamos a ver aquí. Me dicen las preguntas. ¿Cuántos estudiantes
de otros estados habrá en 7 años. Por eso nada más lo estoy haciendo hasta el 7 porque me pide hasta el 7. Y si ustedes ya vieron el numerado, me da hasta el 2029. O sea, no hay de dónde le desfase del 2023 al 2029. Ya después me preguntará el total de estudiantes en el 2028, que va a ser aquí el total de estudiantes. Y ahorita con mi ejemplo van a tener ustedes aquí les va a pedir el total de estudiantes en el 2028. Entonces no hay hasta el 2030. Entonces espero que esa parte haya quedado clara. Pero yo le voy a quitar porque mi ejemplo no es hacérselos como les dice la plataforma. Yo voy a empezar del 2001 y según mis preguntas me dice que a 5 años. ¿Cuántos habrá en 5 años? Entonces voy a quitar estas dos, ¿sí? Y me voy a quedar con 2001. Aquí está. Ese es mi ejemplo. Entonces empiezo. Me dice que en el año 1 el total de estudiantes en el 2001 es de 30,000. Ahí está, 30,000. La tasa neta que se va a mover, según en mi ejemplo, es del 6%, o sea, el número de migrantes que van a llevar. 6% cada año, todos los años va a ser del 6%. Control C, control V. Ahí está. Todos los años va a subir el 6%. Ahora, la pregunta es cuántos estudiantes migrantes llegaron en el 2001. Entonces, en el 2001 llegaron, voy a hacer una fórmula, igual a 30,000 por, aquí arribita, miren, les puse A por B. Entonces, ahí le puse clic en la A por clic en la columna B. Ahí está. Y ese es mi procedimiento, porque ahí me dice que estoy multiplicando dos celdas. Le doy Enter y ya me da el resultado. Entonces, cuando yo reviso, me sitúo sobre la celda y aquí arribita donde está la barra de fórmulas me dice que hicieron su procedimiento. Ya, con eso, pero si nada más me ponen ustedes el resultado 1800 y yo me pongo sobre la celda y me aparece en la barra de fórmulas 1800, no hay procedimiento y ahí les va a bajar calificación. Entonces, por eso hay que poner la fórmula. Columna A, por, que es el asterisco en Excel, columna B. Y le doy Enter. Ahí está 1800. Ahora, esta fórmula va a ser igual para todos los años, entonces nada más la arrastro. Ahorita se va llenando. Ahora me dice que el crecimiento anual en mi ejemplo va a ser de 250. Cada año va a estar subiendo 250. Voy a ponerlo en todos. Cada año es fijo, por eso pongo 250 en todos. Lo que hice fue copiar la primer celda, control C, selecciona todo donde quiero que esté esa misma cantidad y le doy pegar, control V y ya me queda en la misma cantidad. Ahora, el dinero para la educación de cada estudiante. Aquí arriba en amarillo les puse la fórmula. Le voy a poner un igual. Recuerden que todas las fórmulas en Excel tienen que anteceder un igual. Entonces le doy igual a la columna A, clic, por el número, la cantidad de dinero que le vamos a dar al estudiante, que en este caso son 9,800. Y le doy Enter. Y ya tengo el dinero. Tal vez, ojo, cuando hagan el Excel, tal vez les salga esto, miren, gatitos, porque muchos luego me tienen esa duda, que es que por más que le repito la fórmula, me sale error, no es error, son gatitos. Pero eso quiere decir que los números no caben, que la celda necesita más espacio. Lo único que tienen que hacer es ampliar su celda y ya aparece la cantidad completa. Ahora, si ustedes observan, me aparece con punto 00. ¿Para qué tantos ceros? Vamos a quitarle un poquito de ceros. Aquí arribita en Excel están unos ceritos, aquí abajo de la palabra contabilidad, y le voy a dar clic del lado derecho. Ese es para quitar. De hecho, si me pongo sobre esa icono, dice disminuir decimales. Entonces ya me quita los decimales de más y me deja nada más los puros enteros. Como la fórmula va a ser la misma, entonces la voy a arrastrar. Ahí está.
No se ve todavía nada, ahorita se empieza a llenar. ¿Qué pasa en el siguiente año? ¿Qué va a pasar en el 2002? Ya no va a haber 30,000 estudiantes porque ahora aumentaron 250 más. Entonces hay que hacer una fórmula igual a los 30,000 de un año antes más lo que creció ese año del crecimiento anual. Quiere decir que empezando el 2002 voy a tener 30,250 estudiantes. Entonces, ahí esa fórmula va a ser la misma para todos y la arrastro. Y ahora sí se llena toda mi tablita. Y ya con estos datos de la tabla voy a poder realizar mis preguntas. Aquí lo que yo hice fue unos cuadros de textos, te los voy a poner acá. ¿Cómo hice los cuadros de texto? Se van ustedes a insertar y del lado derecho dice cuadro de texto. Está al lado derecho, miren, dice cuadro de texto. Le doy clic y me voy a pintar mi cuadro de texto. Ahí está. Ahora me voy a la plataforma y copio cada una de mis preguntas. Aquí, control C. Y me voy, le di control C y me voy al Excel. Y aquí le doy clic en pegar. Y ya me puso lo que voy a contestar, ¿sí? Pero bueno, así lo hice con cada una de las preguntas. Esta no la vamos a contestar porque yo mi ejemplo lo tengo acá. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos estudiantes de otros estados que son migrantes habrá en 5 años en la Universidad de Ana? Estudiantes migrantes, esta columna. En 5 años, por eso le puse el 1, 2, 3, 4, 5, porque a veces me dice 5 años y a veces me dice el número. Entonces, por eso les, en 5 años. Entonces, quiere decir que va a ser esta. Vamos a hacer la letra, el número más grande. Lo pongo en negritas y lo pongo, aquí arriba está un botecito de pintura y lo voy a poner en verdes. Entonces, para que sepa la asesora que esa va a ser mi respuesta. Pero recordemos que no le puedo poner nada más 1860 y se acabó. Ya aprendimos desde la semana pasada que tengo que dar una respuesta sobre lo que me preguntan. ¿Cuántos estudiantes de otros estados habrá en 5 años en la Universidad de Ana? La respuesta le puedo poner. En el quinto año, en la Universidad de Ana, habrá 1,860 estudiantes. Le puedo poner migrantes o le puedo poner de otro estado, como ustedes le quieran poner, pero debe de haber una pequeña redacción. Ya ustedes le quieren poner un poquito más, a lo mejor la palabra respuestas en negritas y en rojas, y miren, ya queda mi respuesta. Ahora, me dice, integra en una gráfica el crecimiento que obtuviste. Voy a hacer este cuadrito más chiquito, que no me abarque tanto. Y me dice una gráfica. ¿Cuáles son las dos columnas que utilicé? Me dice cuántos estudiantes de otros migrantes habrá en 5 años. Quiere decir que voy a utilizar esta columna y esta, no, y esta de estudiantes migrantes, estas dos. Y con estas dos voy a hacer mi gráfica. Ojo para poder seleccionar las dos porque están separadas. Selecciono primero año hasta el 5. Le voy a dar control alt sin que suelten el control A. Van a seleccionar la columna de estudiantes migrantes. Ya suelto el control alt. Y se quedaron las dos columnas, se quedaron seleccionadas. Otra vez lo voy a hacer. Voy a seleccionar el año 1, 2, 3, 4, 5, o sea, el número de año, porque eso es lo que me está pidiendo. Le aprieto a mi teclado Control Alt, de hecho hasta se los puse aquí abajito en una celda, Control Alt. Sin dejar de apretar, le doy clic a estudiantes migrantes y arrastro esa columna. Y ya suelto el Control Alt. Se quedaron los dos seleccionados. Ahora me voy a insertar gráficos recomendados y ya quedamos que cuando hablamos de población, vamos a utilizar el de barras, es el más recomendable.
le doy clic al de barritas y le doy a aceptar. Y miren, ya tengo aquí mi gráfica. Ya nada más la hago un poco más chiquita, la acomodo abajo de mi pregunta y ahí quedó mi gráfica. Y ya terminé la primera pregunta. Ahora la segunda. ¿Cuál será el total de estudiantes en el 2005? El total de estudiantes, vamos a ver. Columna total de estudiantes en el 2005. Ah, por eso me sirvió esta columnita. 2005. Entonces va a ser esta. Voy a ponerla de verde, de negrita, la letra un poquito más grande para que la asesora vea que de ahí nota. 31,000 estudiantes. Entonces voy a responder. Respuesta. En el 2005 tendremos un total de, ¿cuánto era? 31,000 estudiantes en la Universidad de Ana. Dejen quitar este que en la Universidad de Ana. Ok. Aquí por la palabra respuesta la voy a poner en rojito. Ya tengo mi respuesta. Aquí también me dice integra una gráfica de crecimiento que obtuviste. Y aquí, pues es la columna de años, porque es del 2005, o sea que es esta. Y es esta del total de estudiantes, estas dos. Entonces, aquí le voy a poner igual año para que ahorita me lo coloque. No, de hecho, ni siquiera lo necesito. Ahí está. Voy a seleccionar esta, controlar, sin soltar. Me voy al total de estudiantes y selecciono. Y ahora sí suelto. Ahora sí me voy a insertar gráficos recomendados. Y me sale la de la línea, pero yo no quiero esa. Recordemos que para población quiero la de barritas. Y a esta le doy a aceptar. Y ya me da el total de estudiantes y miren, me pone los años, los estudiantes y todo, hasta el título, ¿no? Ya la hago más chiquita, la voy a colocar abajo de mi respuesta, porque ya tengo la, ahí, la estoy quitando, haciendo un poquito más pequeña. Y ya tengo aquí el total de estudiantes. Ahí está. Y ya con sus respectivas gráficas. Y después me pide una pregunta C. Aquí la puse abajo. ¿Cuánto será el monto total que la universidad deberá solicitar en 3 años para la educación de cada estudiante? En 3 años. 1, 2, 3 años. El total, quiere decir que hasta acá el dinero, ¿no? Igual lo voy a poner en verdecito, en negro y letra un poquito más grande para que lo vea mi asesora virtual de donde tomé el dato. 298,900. 298. Respuesta. Respuesta. El dinero para la educación de los estudiantes, o le podemos poner cuántos había ese día. Hay que dar una pequeña redacción que se entienda. Aquí, total de estudiantes había 30,500. Total de dinero para la educación de, ¿por qué se me olvida? 30,500. De 30,500 estudiantes. Dinero para la educación de 30,500 estudiantes será de 200, le voy a poner signo de pesos, 298,900. Creo que eso, mira. Ahorita le pongo. A ver, vamos a ver. 298, sí, 298,900. ¿Sí? Y ya con el signo de pesos ya simboliza pesos. Entonces ya hice mi respuesta. Listo. Y ya aquí en este inciso C no me solicita gráfica, o sea que aquí no la voy a colocar. Y ya terminé mi actividad. Y ya hago otra pestañita que diga conclusión. Y aquí en la conclusión, igual le voy a insertar un cuadro de texto. Ahí está mi cuadro de texto. Me voy al... Ahí me quiere sacar.
Y me voy aquí, en la D. En un párrafo de 5 renglones, control V, ahí está. Está muy chiquita la letra, bueno, pues vamos a hacerla un poquito más grande, ahí está. En un párrafo de 5 renglones redacta una conclusión sobre las consecuencias positivas y negativas del fenómeno de movilidad, que ya lo platicamos un poco al inicio de la sesión. Entonces ahí ustedes, los 5 renglones nada más. ¿Qué pueden hacer? Lo hagan en Word y vienen y lo pegan aquí y ya, sin problemas, para que sepan cuántos renglones, cuántos son 5 renglones. Entonces, y si utilizan fuentes de consulta, si es que las utilizan, hacen otra pestañita y aquí ponen sus fuentes de consulta, pero eso, bueno, ya es decisión de ustedes y si es que la utilizan. Y ya quedó lo que es nuestra actividad. Y ya después me dice que pues, lo guarde en el equipo. Y ya, ahora sí, vámonos a la sección de dudas. ¿Dudas de cómo elaborar esta actividad? Para realizar esta actividad. Creo que no hay dudas, al menos díganme no, no hay, ay, gracias, muchas gracias. Dicen que hasta el momento no. El formato de cuadros que los puso es un ejemplo. ¿Cuál formato de cuadros, Alejandro, porfa? ¿Cuál es el formato de cuadros? Este lo pueden hacer ustedes, ¿sí? Lo pueden hacer porque se los está pidiendo todo en Excel. Entonces, pues ya aquí se los estoy pidiendo, está el cuadrito, ¿sí? Este es un ejemplo, todo esto es un ejemplo, esto no es la actividad. Entonces, ustedes pueden guiarse de ahí sin ningún problema, ¿eh? De ahí se pueden guiar sin ningún problema y decir, ah, pues yo tomo este cuadrito que yo elaboré aquí, pues tómenlo también. Y, o sea, ustedes, yo los guío, les doy algunos ejemplos y ya ustedes deben de realizar su actividad con los datos que a ustedes les están solicitando. ¿Va? Entonces, ¿qué más nos pide? Ya, de aquí ya. Ahora vámonos a la siguiente diapositiva. Les dejo esta bibliografía de apoyo para la actividad integradora 3, la migración a una institución, causas, consecuencias, efectos e impacto de las migraciones en Latinoamérica, movilidad social y educación. Si os surge alguna actividad una duda de la actividad, me dice, yo tomo, leo el chat, ¿eh? ¿Qué se les va a calificar en esta actividad? Si ustedes quieren alcanzar en su rúbrica el nivel experto, en el criterio cognitivo, que creen un documento en procesador de textos, en el que se responde correctamente a todos los cuestionamientos solicitados e incluye el procedimiento y las gráficas. Escribe una conclusión de 5 renglones expresando las consecuencias negativas y positivas del fenómeno de movilidad. O sea, que hagan toda la actividad. Si ustedes quieren tener el experto en el criterio actitudinal, es que organicen la información y que atiendan al 100% las indicaciones para elaborar la actividad. Por eso es muy importante que hagan todas sus pestañitas, porque esto denota una organización y eso va a tener un efecto dentro de su rúbrica para obtener el nivel experto. Y luego dice que organice la información de manera clara, coherente y precisa, que atienda las normas de la etiqueta, que no contenga errores de sintaxis, ortografía y puntuación. Por eso relean sus respuestas para que no tenga errores de dedo ni errores ortográficos. Y dentro del pensamiento crítico, que comprendan claramente los efectos sociales que se producen a causa de la movilidad, que interpreten de forma clara y concisa las tasas de crecimiento de la población estudiantil y los relaciona con su entorno. Y esto pues lo vamos a calificar con lo que ustedes me coloquen de su conclusión. De ahí ustedes me representan qué tanto aprendieron sobre esto. Y la escala para evaluar el uso responsable de la información en los productos es que su contenido sea original y desarrolle ideas propias,
Sí es cierto que es Excel y que es matemáticas y que los resultados son los mismos, pero se ve luego cuando agarran alguna actividad de algún otro compañero o la bajan de internet, porque luego uno las encuentra y el mismo error ortográfico es el mismo error de dedo es el mismo, o la conclusión es exactamente la misma. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque podemos tener problemas de plagio. ¿Sí? Hay que hacerlo nosotros mismos, ya lo vimos, no está tan difícil. Si ustedes siguen esta grabación y lo hacen paso a pasito, no van a tener ningún problema. Que se encuentre libre de cualquier tipo de plagio y que en caso que se necesite, se incluya, por eso dice incluye cuando se requiere citas y referencias de acuerdo con el manual vigente de Prepa en línea CEP, que es el manual de citas y referencias basado en el estilo APA. Entonces, pero ese es el caso. Eso es un módulo de matemáticas y difícilmente ponemos lo que son referencias, pero de todos se los tengo que comunicar. Ahora, esto último, veamos el propósito del foro Aprendiendo. En esta semana, el propósito es que aprendamos cómo influye la movilidad en nuestra organización social. Y para ello nos dan dos preguntas detonadoras. ¿Es posible predecir la cantidad de personas que migrarán y por qué? ¿Y qué implicaciones positivas o negativas tiene la migración en México? Para ello, hoy vamos a abarcar nada más la primera pregunta detonadora. Y esas se las pregunto a ustedes para que me pongan en el chat. ¿Creen ustedes que es posible predecir la cantidad de personas que emigrarán? ¿Y por qué? ¿Por qué dicen sí? ¿Por qué dicen no? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí sea posible que podamos predecirlo? A ver, en el chat, ¿qué dicen ustedes? Claudia dice que sí es posible, más que recuerden que está la segunda pregunta, que es el por qué. ¿Por qué creen que sí es posible o cómo creen que es posible que podamos predecir lo que las personas migrarán? A ver, ¿quién me dice? Ahora como que no vienen participativos. Bueno, miren, les voy a comentar, como dice Claudia, sí es posible, sí es posible predecir. Recordemos que para eso tenemos modelos matemáticos y tenemos modelos matemáticos lineales. Ay, a ver, aquí dice Ricardo, yo considero que sí, porque justamente las estadísticas nos brindan el apoyo, como en el ejemplo de los estudiantes de la escuela. Exactamente, muy bien. Y Claudia dice, se pueden predecir por medio de las estadísticas, hacen una proyección. Perfecto, ya. Con eso ya me quedo por bien satisfecha que se entendió los temas que vimos en las clases anteriores, porque recuerden que vimos una fórmula que nos permitía realizar una proyección y una proyección es una predicción. Entonces, como mirar al futuro. Entonces, tenemos esa proyección, aplicamos un modelo matemático, que en este caso es lineal, aplicamos la fórmula con datos anteriores y claro que es posible predecir, no exacto, pero ya habíamos quedado que la proyección no es exacta, es aproximada y sí podemos predecir más o menos cuántas personas pueden migrar en los siguientes años o cada año. Sí, muchas gracias por sus participaciones. Ahora sí, ¿alguna duda de manera general antes de despedirnos? ¿Alguna duda que tengan? Si hay alguna duda, la expresan. Yo no me voy hasta que no se solventen todas las dudas. Y si no, yo leo este último mensaje mientras ustedes escriben sus dudas. Cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Yo les agradezco muchísimo su asistencia y su participación. Espero que esto les sea de gran ayuda y estoy a sus órdenes, su asesora virtual, Violeta Álvarez Nieto. Ya dejé de compartir, pero déjenme ver el chat. Por ahí tengo un chat. Gracias, Antonio. Dice que están bien. Muchas gracias. Ahora sí, llegó el momento de que me pongan en el chat sus nombres completos, por favor, para que yo los pueda leer y se queden grabados de que asistieron, que están aquí y que están participando. Recuerden que es muy importante que me pongan su nombre completo. Gracias. Tenemos Alejandro Torres Hernández,
a Antonio Quijano Balam, a Ricardo Montaner Ramírez y me falta una. Gracias, Claudia Eden Recendis Sánchez. Les agradezco mucho su asistencia y su participación, chicos, y nos estaremos viendo el día viernes en la próxima sesión virtual. Gracias, hasta luego, excelente tarde.